Después de 45 años de lealtad, mis hijos me trataron como si fuera basura. En el mismo momento en que mi esposa murió, me plantaron un sobre desgastado en la cara y rugieron: «Solo eras ayuda no pagada. Lárgate y no vuelvas jamás». Fui traicionado, expulsado de mi propia casa con amargura. Dentro de aquel sobre no había dinero, solo una vieja llave oxidada. Se rieron de la impotencia de un anciano, pero estaban equivocados. Me fui en silencio, no para huir, sino para empezar un plan que jamás olvidarán. Hola y bienvenido a la historia. Antes de descubrir por qué me dejaron una llave oxidada después de 45 años, dale me gusta al vídeo, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. También ten en cuenta que esta es una historia ficticia creada para narración, con ideas significativas y enriquecedoras. El aire en toda la oficina de Alaric Prescott sabía a caoba cara y a una frialdad calculada y definitiva. Estaba sentado en una silla de cuero con respaldo alto que se sentía más como el estrado de un testigo que como una audiencia de herencia. Brock Sterling, un inspector de puentes jubilado de 73 años cuyas manos aún llevaban los callos de toda una vida dedicada a la integridad estructural. Ese soy yo. Aunque en aquella sala me sentía tan frágil como un plano en medio de una tormenta. Mi esposa Elena llevaba 2 semanas muerta y el pesado silencio de la oficina parecía estar midiendo mi valor. Alaric Prescott, un abogado marítimo con una voz como piedras triturándose, sostenía el pesado sobre color crema que cambiaría mi mundo. Me miró con una lástima profesional que me revolvió el estómago con sabor a café rancio. Junto a la ventana estaba Griffin Sterling, de 58 años, un hombre con la postura de quien ya posee el horizonte de la ciudad. Sus ojos de capitalista de riesgo ya estaban liquidando mis 45 años de servicio como si fueran una simple línea en una hoja de cálculo. A su lado estaba Leona Sterling, de 56 años, afilada dentro de su traje de diseñador, golpeando con una uña perfectamente manicura la mesa de caoba, sus ojos tan fríos como los trajes de lujo que administraba. Max Sterling, de 54, no podía evitar que su pierna rebotara con la energía nerviosa de un gestor de fondos en una operación perdedora, haciéndolo parecer tan inestable como los mercados en los que apostaba. Finalmente estaba Sloan Sterling, la menor con 52 años, comprobando su reflejo en la pantalla de su teléfono con indiferencia ensayada, con la mente claramente puesta en su próximo proyecto de resort y no en el hombre al que estaba a punto de dejar sin hogar. Alaric se aclaró la garganta, el sonido rítmico como el clic de los ventiladores del techo sobre nosotros. Comenzó a leer la distribución principal de la herencia de Elena de $18 millones. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras enumeraba las propiedades, las acciones y los activos líquidos, todo siendo repartido y entregado a las 4 personas que me habían tratado como a un fantasma durante décadas. Entonces llegó el giro que se sintió como el colapso de un puente. Alaric leyó la sección referente a mi situación. El testamento de Elena clasificaba oficialmente nuestro matrimonio de 45 años como servicio doméstico. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se vuelve líquido bajo tus pies mientras una sala llena de personas observa cómo te ahogas? Yo era descrito como personal doméstico que había sido adecuadamente compensado durante su periodo de servicio. La ley estaba siendo usada como un bisturí para extirparme de su historia. Griffin soltó una risa afilada y quebrada que resonó contra los paneles de madera, sus carillas blancas brillando bajo la luz. Me miró y dijo que 45 años era mucho tiempo para ser mayordomo gratis. Alaric no levantó la vista mientras deslizaba un sobre marrón desgastado sobre la brillante mesa de caoba. Dijo que esa era toda mi herencia. Compensación adecuada. 2 palabras. 45 años. Desaparecidos. El insulto era un peso físico. Griffin me dijo que me apurara porque tenían un vuelo a Las Vegas que no podían perder. Sloan se levantó y dejó intencionadamente una tarjeta de un refugio barato para ancianos sobre la mesa, empujándola hacia mí con una sonrisa burlona. Griffin se inclinó y susurró que había sido el quien presionó a los abuelos décadas atrás para cambiar las estructuras del fideicomiso y asegurarse de que yo jamás viera ni un centavo. Se levantaron como uno solo, un muro unificado de codicia, y salieron de la oficina para celebrar su victoria.
Cuando Griffin cerró la puerta de un portazo, sentí el sobre en mi mano. Pesaba más que el papel, contenía algo que tintineaba como el fantasma de un pequeño metal. Apreté el volante de mi camioneta de 20 años hasta que mis nudillos se volvieron tan blancos como la niebla de Seattle, el sobre marrón en el asiento del pasajero como una bomba de tiempo. El pesado silencio clínico de la oficina del abogado seguía resonando en mis oídos, puntuado por la risa aguda y quebrada de mis hijastros. Conduje por las calles sinuosas de Madison Park con un entumecimiento que se sentía como una segunda piel, hasta entrar finalmente en la entrada de la mansión que había llamado hogar durante casi medio siglo. La estructura se alzaba sobre mí como un monumento de piedra y vidrio que ahora se sentía completamente ajeno. Entré por la pesada puerta principal, mis pasos resonando en el vestíbulo de mármol con un sonido hueco y solitario. Me retiré a mi pequeña biblioteca, un santuario de polvo y cera para el suelo, donde las sombras se sentían más acogedoras que las habitaciones brillantes que Griffin y sus hermanos ya estaban redecorando mentalmente. Con manos que se negaban a permanecer firmes, rasgué el sobre marrón desgastado. Esperaba un cheque miserable, un insulto final de unos pocos miles para empujarme hacia una jubilación miserable, pero en su lugar cayó una pesada llave de latón ennegrecida. Golpeó el escritorio de caoba con un golpe sordo, atada a una pequeña etiqueta desgastada con un trozo de cuerda deshilachada. Mi respiración se atascó en la garganta al darme cuenta de que aquello no era dinero ni una despedida legal. Era una pieza física de metal, fría y pesada en mi palma. Mi vida había sido como un puente que inspeccionaba a diario solo para descubrir que sus pilares estaban hechos de secretos y el asfalto era una capa de mentiras. Encontré una sola hoja del papel personal de Elena escondida dentro del sobre. Su letra era inconfundible, elegante, precisa y fantasmal. «Ve a la isla Orcas», decía la nota. «Confía en mí una última vez». Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Orcas Island era un lugar que Elena mencionaba solo de pasada, un destino para esos misteriosos retiros de bienestar a los que iba cada tercer fin de semana durante los últimos 40 años. Nunca la cuestioné, nunca sospeché que estaba construyendo un segundo mundo lejos de las complejidades del apellido Sterling. Si alguna vez has mirado una fotografía de la persona que amabas y te has dado cuenta de que estabas mirando a un extraño, entonces conoces el frío que comenzó a instalarse en mis huesos. Comprendí que aquellos retiros no eran retiros en absoluto, sino viajes secretos a un lugar que ella había mantenido oculto incluso para mí, el hombre que supuestamente había estado a su lado en todo. La luz que se apagaba del atardecer de Seattle entraba por la ventana de la biblioteca, proyectando largas sombras esqueléticas sobre el suelo. Afuera, el sonido del motor de un coche de lujo encendido en la entrada rompió el silencio. Mis hijos estaban regresando, sus voces ya altas con el derecho arrogante de los recién ricos mientras discutían sobre la plata y las obras de arte. Miré la etiqueta atada a la llave de latón y al darle la vuelta bajo la luz tenue encontré una segunda nota más pequeña dentro de la funda plástica de la etiqueta, escrita con una letra diminuta y apresurada que no había visto al principio. «La llave no es para una casa, Brooks. Es para la verdad». El peso del metal se sentía como un ancla en mi palma temblorosa, tirando de mí lejos de los restos de aquella casa hacia un horizonte que apenas podía imaginar. Miré la llave de latón y luego la única maleta en mi armario. Por primera vez en 45 años no estaba esperando permiso para irme. El timbre no sonó. Las cerraduras simplemente giraron y la mansión de Madison Park dejó de ser un hogar para convertirse en la escena de un crimen de codicia. Escuché las pesadas puertas principales abrirse de golpe seguidas del taconeo firme y autoritario sobre el mármol que solo podía pertenecer a Leona. Me moví hacia el ala superior con la llave de latón pesada y fría en mi bolsillo y empecé a empacar con una eficiencia frenética y silenciosa. No tomé las reliquias familiares ni el arte caro. Tomé mis viejas herramientas de inspección de puentes, los medidores de acero y los calibradores que habían sido mis verdaderos compañeros durante décadas. Mis nudillos seguían blancos por el viaje de regreso, mi mente un remolino de la enigmática nota de Elena y del sobre que tintineaba. Estaba a medio doblar una camisa de franela cuando Griffin y Leona irrumpieron en la habitación acompañados por una mujer con un traje gris carbón que llevaba una cinta métrica digital.
Ni siquiera me miraron. Hablaron de mí en tercera persona como si fuera una pieza de maquinaria obsoleta siendo inventariada antes de ser retirada. Leona señaló mi cómoda de caoba, diciendo que los muebles del servicio debían ser llevados al vertedero inmediatamente. Griffin se apoyó en el marco de la puerta, su sombra extendiéndose por el suelo como una mancha oscura. Murmuró que iban a vaciar toda el ala porque el olor a viejo y a tabaco barato estaba tan impregnado en las paredes que solo una renovación total salvaría el valor de la propiedad. Ignoré el sabor a amargura y café frío en mi garganta, concentrándome solo en el peso de la maleta. —¿Sigues aquí, Brooks? —preguntó Griffin con una voz cargada de falsa sorpresa. Pensé que la furgoneta de mudanzas que mencionó Alaric era para tu ego, pero parece que tu intención es quedarte como un mal olor. No le di la satisfacción de una respuesta. Cerré los broches de mi maleta y me giré para salir. Pero cuando alcancé el interruptor de la luz escuché un sonido digital desde el pasillo. Clic. El sonido de un cerrojo fue lo más honesto que un hijo Sterling me había dicho jamás. Entonces comprendí que Griffin ya había cambiado los códigos del sistema de seguridad mientras yo empacaba mi vida en una sola bolsa, básicamente dejándome fuera de mi propia historia antes incluso de cruzar el umbral. Pasé las siguientes horas en una pequeña habitación de invitados sin ventanas esperando la profundidad de la noche. A las 4 de la madrugada bajé la gran escalera con mi maleta, pisando con cuidado para evitar los crujidos que conocía desde hacía 45 años. Llegué al vestíbulo y encontré a Griffin sentado en la sala oscura con un vaso de whisky caro en la mano y el vaso de cristal favorito de Elena levantado hacia la luz de la luna. —¿Te vas tan pronto? —preguntó con voz baja y áspera. —Ni siquiera te despediste de la cubertería. Me detuve en la puerta, el aire frío de la mañana filtrándose por las rendijas. —Quédate con la plata, Griffin —le dije sin girarme—. La vas a necesitar para pagar el alma que perdiste. Caminé hacia mi vieja camioneta. El rugido del motor diésel fue un desafío en el silencio del vecindario. La mansión se alzaba en el espejo retrovisor como un mausoleo para un matrimonio que murió en el mismo momento en que el corazón de Elena se detuvo. Cuando crucé por última vez las pesadas puertas de hierro forjado, vi un sedán estacionado bajo una farola muerta. Observé los faros en el espejo, un par de ojos fríos siguiéndome hacia la costa. Entonces comprendí que los hijos no se conformaban con quedarse con el pasado. También querían matar mi futuro. Pisé el acelerador a fondo, el viejo motor rugiendo mientras tomaba las carreteras sinuosas hacia Anacortes. El aire cargado de sal del estrecho empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación, pero no logró enfriar el fuego de paranoia que ardía en mi pecho. Detrás de mí, los faros que había visto en las puertas de Madison Park seguían presentes como una burla constante. El alcance de Griffin parecía largo, una sombra proyectada sobre la autopista. Metí la palanca en estacionamiento cuando la rampa de acero del ferry golpeó el hormigón con un estruendo que sacudió los huesos, marcando la finalización de la vida que había dejado en el continente. La vibración rítmica del motor del ferry zumbaba a través de las suelas de mis botas recordándome que aún me movía, que aún respiraba. Escaneé la zona de carga y mis ojos captaron el brillo de un SUV negro que había estado pegado a mi parachoques durante los últimos 50 kilómetros. «Hoy no, buitre», murmuré. Cuando los marineros señalaron el carril hacia Orcas Island, giré hacia la zona de espera de Lopez Island observando cómo el SUV me imitaba. En el último segundo antes de que bajara la barrera giré bruscamente mi camioneta hacia la fila de Orcas, dejando al vehículo negro atrapado detrás de una pared de autocaravanas turísticas y veraneantes frustrados. Una ola de alivio cargada de adrenalina me recorrió cuando el ferry se alejó del muelle dejando mi sombra varada en el continente. Observé la costa alejarse mientras la distancia entre yo y los hijos Sterling crecía con cada nudo del mar de Salish. ¿Cuántos años de tu vida deben pasar antes de darte cuenta de que la persona que dormía a tu lado era en realidad una maestra del ajedrez y que tú eras la pieza más protegida del tablero? Esa pregunta me persiguió durante los 90 minutos de travesía. Cuando el ferry finalmente atracó en Orcas Island el mundo se sintió diferente. El aire estaba cargado con el olor a cedro húmedo y agujas de pino en descomposición, un contraste brusco con el aroma estéril del lujo de Seattle.
Conduje por la rampa y la vi de inmediato. Saskia Thorne, de 70 años, estaba en la terminal de Orcas Island con un cartel que llevaba mi nombre y una expresión de profundo alivio, su cabello plateado trenzado con firmeza como una cuerda náutica. No esperó a que hablara. «Llegas tarde, Brooks», dijo con una voz ronca pero firme. «Elena dijo que serías puntual». La miré con la llave de latón pesada en el bolsillo. «¿Te dijo que vendría hace 40 años?» pregunté. Saskia me lanzó una mirada cómplice mientras me guiaba hacia un jeep robusto cubierto de barro. «Dijo que vendrías cuando los lobos finalmente mostraran los dientes». Subí y nos internamos en el interior antiguo y cubierto de musgo de la isla. El musgo estaba en todas partes, asfixiando los árboles, ocultando las piedras y susurrando secretos que no estaba seguro de querer escuchar. Saskia conducía el jeep con una agresividad experimentada girando hacia un camino forestal restringido que parecía tragarse la luz de la mañana. Mientras rebotábamos sobre el terreno irregular soltó una bomba que destrozó mi frágil sensación de triunfo. «Ese SUV que evitaste en el muelle no trabajaba para Griffin», dijo con calma. «Era un equipo de protección que Elena había contratado para mantenerte a salvo desde el momento en que dio su último aliento». Comprendí entonces que, en mi miedo, había logrado escapar de la única protección que me quedaba. El jeep chirrió hasta detenerse frente a unas puertas de hierro tan oxidadas que parecían sangrar sobre el suelo verde del bosque. Extendí la mano hacia la manija mientras observaba el escudo forjado en el metal. Toqué el hierro con la mitad esperando que quemara mi piel por invadir un secreto que Elena había muerto protegiendo. El metal estaba helado, llorando óxido sobre mis dedos callosos. Saskia no dudó. Tomó la llave de latón que yo había estado apretando como un talismán y la introdujo en la cerradura. A pesar del aspecto abandonado del exterior, el pesado clic de las bisagras del portón fue suave. Estaban bien engrasadas, mantenidas con una precisión que se burlaba del óxido del metal. Condujimos por un camino de grava de aproximadamente 1 kilómetro mientras los enormes abetos Douglas se arqueaban sobre nosotros formando un techo que bloqueaba el cielo. Cuando finalmente salimos a un claro, la vista casi me dejó sin aliento. Era una granja de piedra del siglo XIX, una fortaleza robusta y hermosa situada al borde de un acantilado irregular. Debajo de nosotros el gris del Pacífico rugía enviando una fina niebla salada al aire. Aquello no era una cabaña en ruinas como Griffin y Leona habían despreciado en Seattle. Aquello era un legado. «No es una ruina», susurré con la voz atrapada en la garganta. «Es una fortaleza». Saskia me miró con una suavidad que no esperaba. Ella lo llamaba un santuario, Brooks. Un lugar donde el mundo no podía alcanzarte. Entrar en aquella casa fue como entrar en las cámaras de un corazón que había estado latiendo por mí en silencio durante medio siglo. El interior no olía a museo ni a tumba. Olía a cera de muebles con aroma a lavanda y al limpio y penetrante olor de la sal marina. Caminé hacia la sala principal de concepto abierto y me detuve en seco. Mi corazón ya frágil pareció saltarse un latido. Las paredes no estaban decoradas con el arte abstracto que Elena prefería en Seattle. En su lugar estaban cubiertas con cientos de fotografías enmarcadas y espontáneas. Todas eran de mí. Me vi en los años 80 con casco inspeccionando la parte inferior de un puente colgante. Había una foto mía dormido en mi sillón favorito con un libro abierto sobre el pecho. Toqué el vidrio frío de un marco de 1988 donde aparecía riendo por un chiste que ya no recordaba. Mientras estaba allí, Saskia me entregó una carpeta de cuero. Mis ojos se nublaron al leer la escritura de propiedad. La finca estaba a mi nombre desde 1978. Había sido el propietario legal de una propiedad multimillonaria durante 35 años sin saberlo jamás. ¿Cómo reconciliar a la mujer que te llamó sirviente en su testamento con la mujer que construyó una catedral de piedra para tu existencia? Me sentí visto de una forma casi violenta. Saskia estaba junto a la ventana observando las olas. Cada vez que dejaba Seattle venía aquí para crear todo esto, dijo en voz baja. Tú eras su única obra maestra.
Me acerqué a la chimenea donde una gran fotografía estaba en el centro de la repisa. No era solo mía. Era una foto espontánea de Elena y de mí juntos en 1986, el mismo año en que supuestamente comenzó su descenso hacia la crueldad. Estábamos sonriendo, inclinados el uno hacia el otro con una intimidad que se sentía como un golpe en las costillas. Mis ojos se fijaron en una fotografía que nunca había visto, una imagen mía de hace solo 3 meses tomada a través de una ventana que yo creía cerrada. Alguien me había estado observando incluso cuando estaba solo. La comprensión de que yo había sido la sombra de Elena durante 45 años mientras ella era mi arquitecta hizo que el aire del salón se sintiera pesado con el fantasma de su presencia. Me quedé frente a esa fotografía reciente, la tomada a través de la ventana del estudio hace apenas unos meses, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la niebla de la isla. Saskia metió la mano en su bolsillo y sacó una segunda llave, esta pulida como un espejo y sorprendentemente fría al tacto. «Esta es la última pieza, Brooks», dijo con voz solemne. «El resto es entre tú y las cartas». Tomé la llave plateada sintiendo su peso metálico. «¿Hablaba alguna vez de mí cuando estaba aquí?», pregunté casi en un susurro. Saskia ni siquiera parpadeó. «Todos los días. Normalmente mientras escribía». Me aparté del museo de mi propia vida y caminé hacia la escalera. Cada peldaño de madera crujía de forma familiar mientras ascendía hacia el piso superior, dejando atrás el museo de mi vida física para dirigirme al centro nervioso de la mente secreta de Elena. Me detuve frente a la pesada puerta de roble del estudio con la llave plateada lista en la cerradura. Sentía que girar aquel mecanismo finalizaría la muerte del hombre que creía ser y quizás daría nacimiento a un extraño. Mis ojos se desviaron hacia las fechas. Los registros de esa habitación no abarcaban todo nuestro matrimonio. Comenzaban en julio de 1986. Ese fue exactamente el mes en que me ascendieron a inspector senior de puentes. Siempre lo celebré como un logro profesional sin sospechar que quizá había sido el detonante de una maniobra defensiva que duraría décadas. Silencio. No del tipo vacío, sino el silencio pesado y vibrante de una biblioteca donde cada libro trata sobre ti. Abrí la puerta. 3 paredes estaban cubiertas con archivadores idénticos meticulosamente etiquetados y sobresellados, un archivo monolítico de una vida vivida en paralelo a la mía. Estaban organizados con la precisión clínica de una ejecutiva de biotecnología desde aquel verano de 1986 hasta marzo de 2021. Exactamente 420 cartas, una por cada mes que ella pasó siendo fría, distante y aparentemente indiferente a mi existencia. Si una mujer pasa 35 años escribiendo a un marido que cree que ella lo odia, ¿es una santa o una estratega? En el centro del escritorio de caoba había un único sobregrueso color crema. La elegante caligrafía de Elena decía: «Lee esto primero». El olor a papel antiguo y un leve rastro de ozono de un servidor de seguridad cercano llenaron mis pulmones. Mis manos temblaban al levantarlo. La resistencia táctil del papel grueso se sentía como una barrera física entre su mundo y el mío. Rompí el sello de cera roja que crujió bajo mi pulgar. Cuando el papel cedió apareció un aroma que no había olido en décadas, el perfume original de boda de Elena, un tenue fantasma floral que emergía de las páginas como una oración enterrada. Dentro no había solo una confesión. Mis dedos tocaron el plástico duro de una tarjeta micro SD y un pergamino doblado que mostraba un mapa detallado de los sensores de seguridad ocultos de la finca. No me había dejado solo un diario. Me había dejado un centro de control. Desplegué la hoja, el sonido del papel resonando en la habitación silenciosa. Mi corazón golpeaba contra mis costillas al mismo ritmo que el reloj sobre la repisa. La primera línea de la carta no pedía perdón. Ofrecía una disculpa por mi supervivencia. La primera línea de la carta no pedía mi perdón. Ofrecía una disculpa fría y clínica por el hecho de que yo siguiera respirando. Estaba sentado en el estudio silencioso mientras el aroma del viejo perfume mezclado con el olor del papel y el ozono llenaba el aire. Mis manos temblaban al pasar la primera página de la confesión de Elena. Escribía con una honestidad brutal que hacía que el mundo se inclinara,
afirmando que durante 35 años había vivido como una completa extraña dentro de su propia piel. Describía el 14 de junio de 1986 como el día en que la mujer que yo amaba murió para que naciera una protectora. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones mientras la matemática de nuestra miseria comenzaba a tomar forma. No era una tragedia de amor perdido, sino un presupuesto de defensa calculado para proteger mi vida. Elena revelaba que el plan para deshacerse de mí no había sido un capricho repentino de la codicia de los hijos, sino un esquema activamente diseñado y alentado por sus propios padres. Me veían como un inspector de puentes de clase baja que no tenía lugar en su imperio biotecnológico, y fueron ellos quienes susurraron las palabras envenenadas en el oído de Griffin. Cuando llegué a la tercera página, el sabor a cobre era espeso en el fondo de mi garganta, una manifestación física del estrés de descubrir que mi vida había sido un objetivo marcado. ¿Alguna vez has descubierto que la persona que creías tu verdugo era en realidad la única que sostenía la espada lejos de tu garganta? La carta me transportó a una noche lluviosa de 1986 en nuestra casa de Madison Park. Elena describía estar de pie en el pasillo con el olor de la lluvia y la lana mojada pegado a su abrigo después de una reunión tardía. Estaba frente a la habitación de Griffin con la intención de darle simplemente las buenas noches cuando escuchó risas crueles y amortiguadas detrás de la puerta cerrada. Sus hijos y sus propios padres estaban hablando de mí como si fuera ganado. Estaban planeando manipularme psicológicamente para hacerme parecer demente y enviarme a Shady Pines. Shady Pines, no un hogar de retiro, una jaula. Mi jaula. Hablaban del lugar como un almacén de bajo nivel donde yo me pudriría en una habitación estéril mientras ellos burlaban nuestro acuerdo prenupcial y liquidaban los 15 millones de dólares en acciones de Elena. La voz de Griffin, más joven pero ya con aquel filo depredador, decía que yo sería feliz siempre que tuviera una ventana y 3 comidas al día. Elena describía la vibración fría de la barandilla del pasillo mientras la agarraba, sus nudillos blancos por una furia que aún no podía mostrar. El giro era aún más oscuro que una simple escucha accidental. Reveló que no solo los había escuchado. Había estado grabando en secreto la habitación con un dispositivo oculto destinado a atrapar una filtración empresarial distinta, solo para descubrir que la verdadera filtración era la humanidad de su propia familia. Se quedó allí congelada en aquel pasillo oscuro escuchando a sus propios padres animar a sus hijos a cometer un asesinato social contra el hombre que amaba. Casi podía oír aquella risa resonando a través de las décadas hasta este estudio silencioso de la isla. La letra de Elena se volvió irregular mientras describía aquel momento decisivo, la tinta corrida donde sus lágrimas habían caído sobre la página 35 años atrás. Comprendió que para salvar mi vida tendría que matar nuestro matrimonio. Tenía que convertirse en un monstruo para mantener a los verdaderos monstruos a raya, comenzando una actuación de crueldad que duraría hasta su último aliento. La carta pasó del pasado al plan, detallando el nacimiento de la mujer a la que pasé 35 años temiendo. Para salvar al hombre que amaba, decía el papel con la letra firme de Elena, tenía que asegurarme de que el mundo creyera que no lo amaba en absoluto. Me quedé sentado en el silencio absoluto del estudio, sintiendo bajo mis dedos la textura áspera del papel grueso. Elena explicaba que el lenguaje de sirviente en el testamento no era el insulto final que yo había sentido en la oficina de Alaric. Era una maniobra legal quirúrgica. Al clasificarme como personal doméstico, se había asegurado de que los hijos nunca pudieran alegar que yo había ejercido una influencia indebida como esposo para manipular su herencia. Era un escudo, no un desprecio. Detalló cómo comenzó el desmantelamiento sistemático de nuestra relación pública a partir de julio de 1986. Dejó de incluirme en las galas corporativas, ordenó al personal de la casa que me tratara como a un invitado en lugar de como al dueño, y empezó a interpretar el papel de la matriarca fría. Escribió que si los hijos pensaban que yo era su pareja, me destruirían para llegar hasta ella. Te convertí en un fantasma para que dejaran de intentar convertirte en un cadáver, confesó. Me quedé mirando la fila de archivadores idénticos en la pared, mientras la luz que se apagaba se reflejaba en sus lomos. Cada vez que se perdía un cumpleaños o me obligaba a comer en la cocina, yo sentía que una parte de mi alma se marchitaba.
Pero la carta afirmaba que cada palabra cruel dicha delante de Griffin o Leona había sido una mentira calculada. Cada mirada fría era una oración por mi seguridad. Más tarde, ese mismo mes, ella venía aquí, a Orcas Island, durante aquellos retiros de bienestar que yo nunca cuestioné, para escribirme una carta de disculpa que jamás estuvo destinada a que yo la viera hasta que estuviera a salvo. Podrías vivir con una persona durante 40 años sintiendo su frialdad cada día, si supieras que esa frialdad era lo único que impedía que el sol te quemara vivo. Disculpa, organizadas por año, como un libro de cuentas de un corazón roto. Entonces comprendí que, mientras yo lloraba la muerte de nuestro matrimonio, ella estaba en esa misma habitación llorando por la mujer en la que había tenido que convertirse. Escribió que odiaba esa versión fría de sí misma más de lo que yo podría haberla odiado nunca. Ella había sido mi arquitecta mientras yo apenas había sido su sombra. El olor del viejo escritorio de caoba parecía mantenerme en pie mientras pasaba a otra página. Elena reveló una última capa en aquellos cimientos de secretos. En secreto me había puesto esta propiedad de Orcas a mi nombre en 1978, como regalo de boda. Era anterior por años a las reclamaciones de herencia de los hijos y a los estatutos de los fideicomisos familiares, lo que hacía que aquel santuario fuera legalmente intocable y enteramente mío. La propiedad no formaba parte de su herencia. Era una isla que yo había poseído en completa ignorancia mientras vivía como un fantasma en Madison Park. Escuché el suave roce del papel en el silencio, un sonido como el de un aliento contenido durante mucho tiempo que por fin se libera. Los archivadores de las paredes no eran solo registros. Eran los ladrillos de una fortaleza que ella había pasado su vida construyendo para mí. Cada año, cada mes, cada día de su supuesto odio había sido un pago dentro de un fondo de protección. Miré los lomos de los archivadores y comprendí que durante 35 años, mientras yo creía que estaba perdiendo a mi esposa, ella en realidad me estaba construyendo un reino. Había entregado su propia paz para asegurarse de que algún día yo tuviera la mía. Pasé a la siguiente parte de la carta, donde la tinta cambiaba de la tristeza de una esposa a la precisión matemática y fría de una directora ejecutiva. Las líneas eran tensas y eficientes, trazando una arquitectura financiera cuya existencia yo jamás había sospechado bajo nuestros pies. Elena reveló la existencia de una fortaleza invisible, un fondo fiduciario de $1.200.000 gestionado por una discreta firma externa aquí mismo, en Orcas Island. No era un regalo improvisado del lecho de muerte. Había estado desviando a esa cuenta sus bonificaciones personales desde 1978, mucho antes de que los hijos alcanzaran la mayoría de edad. El fondo estaba diseñado para cubrir automáticamente cada impuesto de la propiedad, cada factura de suministros y además proporcionar una asignación mensual durante los próximos 50 años. Creen que se lo han llevado todo, pero solo se llevaron el señuelo, escribió. Entonces comprendí que, mientras Griffin y los demás se peleaban por la herencia de $18 millones, en realidad estaban heredando una trampa envenenada. La mayor parte de su herencia estaba compuesta por propiedades sobreapalancadas y fideicomisos corporativos ligados a deudas con altos intereses que Elena había dejado intencionadamente sin pagar. Ellos tenían el apellido Sterling, pero yo era el único Sterling que realmente era libre. ¿Recuerdas el momento en que dejaste de ser un padre y empezaste a ser una amenaza? Yo sí. Fue el día en que Elena heredó sus primeros 10 millones. El frío resplandor digital del extracto bancario que había incluido en el sobre confirmaba mi nueva realidad, pero se sentía vacío comparado con los recuerdos que la carta desató a continuación. La prosa de Elena se suavizó, llevándome de vuelta a finales de los años 70, a los años de luna de miel. Casi podía oler el aceite y la grasa de una tarde en Seattle en 1976. Yo tenía entonces 28 años y era inspector de puentes, y Elena era una estrella ascendente en la empresa de sus padres. Cerré los ojos y escuché el sonido fantasma de la risa de un niño pequeño resonando en aquella habitación silenciosa. Recordé haber enseñado a un joven Griffin a arreglar la cadena de una bicicleta en la entrada de la casa. Sujeta bien la llave, Griffin. La integridad empieza por las cosas pequeñas, le había dicho.
Recordé leer cuentos antes de dormir a una Sloan de 7 años que me llamaba papá sin pensarlo 2 veces. Éramos una familia de verdad una vez, Brooks, lamentaba la carta de Elena. Tuve que enterrar esos recuerdos para evitar que los depredadores olieran mi debilidad. La memoria es un puente con el suelo oxidado. Tienes que tener cuidado con qué tablones pisas o caerás de nuevo directamente al dolor. Sentí el sabor salado de una lágrima perdida al tocar mis labios mientras leía su disculpa por los años de silencio. Había construido esta vida en la isla como un monumento a lo que habíamos sido, un lugar donde el veneno de la codicia de sus padres no pudiera alcanzarnos. La revelación más impactante llegó al final de la página. Aquel investigador privado que yo creía que Griffin había contratado para seguirme, no era el hombre de Griffin. Elena había establecido un dispositivo de protección a través del fideicomiso de la isla años atrás. Su único trabajo era garantizar que yo llegara al ferry sano y salvo una vez que ella ya no estuviera. Yo había pasado todo el trayecto consumido por la paranoia, huyendo precisamente del escudo que ella había muerto por darme. Me puse de pie, con las piernas pesadas como plomo, y miré las 3 paredes cubiertas de archivadores. Tomé el primero, etiquetado como julio de 1986, con los dedos rozando la textura áspera del lomo, como si estuviera tocando la piel de un secreto que llevaba 35 años esperando para gritar. El primer archivador pesaba más que la carta de 20 páginas, sus hojas amarillentas por la humedad del aire de la isla. Pasé por alto los primeros años de pullas verbales y pequeños robos. Mis manos buscaron instintivamente el archivador etiquetado como 2010, el año en que los accidentes empezaron a parecer ejecuciones. Saqué del estante el volumen de marzo, con la piel erizándoseme mientras localizaba la carpeta del día 12. El recuerdo de aquella mañana me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Recordé haberme despertado temprano en la mansión de Madison Park, con la mente centrada en un plano complejo de un puente que necesitaba terminar. Pisé la gran escalera de roble, y en un instante, mi mundo se puso del revés. Mi pie perdió por completo el agarre en el tercer escalón y un deslizamiento espantoso me lanzó en una caída de 12 peldaños. El golpe sordo de mi cuerpo contra la madera resonó en el vestíbulo vacío, dejándome con una muñeca destrozada y 3 costillas rotas que convertían cada respiración en una cuchilla de dolor. En aquel momento, Elena simplemente apareció arriba del rellano, mirándome desde arriba con una eficiencia fría y distante mientras los paramédicos me subían a la ambulancia. «Te estás haciendo viejo, Brooks», había dicho con una voz plana e indiferente. «La torpeza es un lujo que no podemos permitirnos en esta casa». Recuerdo haberle susurrado que no había tropezado, que me había deslizado, pero ella ya se había dado la vuelta. Sin embargo, el descubrimiento en el estudio del santuario sugería una arquitectura mucho más oscura. Encontré una tarjeta SD pegada en el interior de la carpeta de marzo y la introduje en el portátil con el clic frío y clínico de las teclas. La pantalla cobró vida mostrando una grabación granulada en visión nocturna azulada de nuestra escalera. Mi sangre se heló al ver a Maddox Sterling vestido de negro y con guantes negros de cuero, aplicando meticulosamente una capa de lubricante industrial en los escalones tercero, cuarto y quinto. Aceite, no aceite de oliva, lubricante industrial, incoloro, inodoro, muerte. La grabación era condenatoria. Maddox miró directamente hacia la lente de la cámara oculta con una sonrisa que sentí como una aguja clavándose en el corazón. No esperó simplemente a que yo muriera. Construyó la trampa. Entonces comprendí que el lubricante no había sido un hallazgo casual. Los registros de la carpeta mostraban que había sido comprado usando una cuenta corporativa que Maddox compartía con Griffin. Estaban juntos en aquello, colaborando para asegurarse de que yo no sobreviviera a la primavera. ¿Es posible amar tanto a una persona que permites que se rompa los huesos solo para impedir que pierda la vida? Mientras seguía viendo el vídeo, apareció el giro más doloroso de todos. Elena entró en escena 5 minutos después de que Maddox desapareciera entre las sombras. No limpió la escalera. En lugar de eso, se arrodilló junto a la mesa del vestíbulo y colocó con cuidado un pesado jarrón de cerámica.
Comprendí con un sobresalto de horror que estaba desviando la trayectoria de mi caída inevitable, alejándome del afilado borde de mármol de la mesa que sin duda me habría aplastado el cráneo. Eligió una lesión menor, huesos rotos y costillas partidas, para evitar la herida fatal que su propio hijo había planeado. Pausé el vídeo en su rostro mientras miraba los escalones lubricados, con una expresión que yo había confundido con indiferencia durante 8 largos años y que en realidad era una máscara de agonía. Me sentí físicamente enfermo. El agudo olor metálico del lubricante parecía elevarse desde aquel recuerdo digital para ahogarme en el presente. Mis hijos querían verme muerto y mi esposa se había quedado mirando cómo me rompía, creyendo que era la única forma de mantenerme con vida. La siguiente carpeta era más gruesa y su etiqueta estaba escrita con tinta roja que parecía una advertencia. Saqué una fotografía granulada y de alto contraste de la carpeta de agosto de 2011. Mostraba una línea de freno cortada de forma irregular, algo que se parecía menos a una avería mecánica que a un ataque quirúrgico. El penetrante olor metálico del aceite en la foto pareció activar un recuerdo fantasma de goma quemada y asfalto caliente. Fui transportado a aquella tarde aterradora en Seattle. Recordé el instante exacto en que el pedal de freno de mi vieja camioneta se fue hasta el fondo sin oponer ninguna resistencia. El pánico fue un pinchazo helado en mi pecho mientras giraba bruscamente para no chocar contra un autobús escolar. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto, antes del impacto brutal contra una barrera de hormigón, me lanzó hacia adelante. En aquel momento solo estaba aturdido y confundido, pero la llegada de Elena fue el verdadero golpe. No vino con un abrazo ni con una palabra de consuelo. Llegó con un abogado y una valoración fría y clínica para la policía. Les dijo que yo estaba desorientándome al anochecer, que ya no se podía confiar en mí al volante. Los frenos simplemente dejaron de funcionar, Elena, le había suplicado yo, todavía con las manos temblando por el accidente. Ella me miró como si atravesara mi cuerpo. No, Brooks. Lo que ha dejado de funcionar es tu tiempo de reacción. Vendemos la camioneta mañana. El dolor de aquella impotencia me había quemado durante 7 años, un resentimiento que había cargado como un peso de plomo. Griffin había estado sentado a la mesa aquella noche con una sonrisa engreída y cómplice, asintiendo mientras Elena me arrebataba mi independencia. Pero sentado en el estudio del santuario, la verdad revelaba un diseño mucho más depredador. Descubrí que Griffin había saboteado la camioneta precisamente el día en que yo tenía previsto llevar a mi nieta pequeña, Maya, al parque. Esa revelación me hizo sudar frío por el cuello. Mi propio hijo estaba dispuesto a sacrificar a su sobrina solo para asegurarse de que mi accidente pareciera el error de un anciano. Trituraron la camioneta, mi orgullo, todo para ocultar un simple alicate cortacables. Miré una factura que Elena había escondido, de un mecánico privado al que había contratado para inspeccionar el vehículo antes de que las aseguradoras pudieran tocarlo. El informe era tajante. Los conductos habían sido cortados con alicates industriales. Un segundo informe contenía un recibo por la tasa de desguace. Elena había pagado el triple para que aplastaran mi querida camioneta de inmediato, asegurándose de que no quedara ninguna prueba que pudiera alertar a Griffin de que su intento había sido descubierto. ¿Alguna vez has odiado a alguien por protegerte, solo para darte cuenta de que tu resentimiento era precisamente lo que te impedía ver al monstruo en la habitación? Casi podía oír en mi imaginación el gemido rítmico de la prensa de coches. Mi rabia por su control había sido la misma capa bajo la que ella evitó que yo comprendiera que era un objetivo dentro de mi propia casa. Comprendí que vender la camioneta no había sido un acto de dominio. Había sido un acto desesperado de preservación. Al final del montón había una última nota privada de Elena para sí misma. No se había quedado con el dinero de la venta. Había movido hasta el último centavo al fondo de seguridad de Orcas. Había convertido el arma homicida de Griffin en los cimientos mismos de mi protección en esta isla. Pasé la página y encontré una copia de un pagaré por $450,000, con mi firma al pie, una firma que yo sabía con absoluta certeza que jamás había escrito. La tinta del pagaré parecía reciente incluso 7 años después, una mancha azul negruzca sobre mi reputación.
La tinta azul de mi firma falsificada gritaba desde la página, una imitación perfecta de un hombre que no tenía la menor idea de que estaba siendo ejecutado legalmente en su propio comedor. Me senté en el estudio del santuario con un dolor de cabeza fantasma latiendo detrás de las sienes, mientras el recuerdo de mayo de 2012 salía a la superficie arañando. Era una cena familiar de martes, con el aire cargado del olor a cordero asado y vino tinto caro. Leona Sterling se había recostado en su silla, sacando casualmente el tema de una deuda privada que, según ella, yo tenía con ella por una inversión inmobiliaria fallida. Recuerdo la confusión brutal que me invadió. Ni siquiera había oído hablar nunca de la empresa que mencionó. Tartamudeé una negación, pero Leona estaba preparada. Sacó aquel mismo pagaré delante de todos y lo fue pasando como si fuera un trofeo mientras los nietos miraban en silencio, con los ojos muy abiertos. Sentí una vergüenza ardiente que me hizo zumbar los oídos. Elena no me defendió aquella noche. Me reprendió delante de los niños, suspirando por mi memoria fallida y mi incompetencia financiera. Aquella cena fue el momento en que de verdad empecé a dudar de la integridad estructural de mi propia mente. Ceniza. El pagaré era sobre todo ceniza. Una mentira a medio quemar que Elena conservó como trofeo de mi supervivencia. Encontré la verdadera carpeta de mayo de 2012 escondida detrás de un falso panel del archivador. Dentro estaba el pagaré original falsificado, con los bordes chamuscados por un fuego al que nunca se le permitió terminar el trabajo. Junto a él había un informe seco y clínico de un perito caligráfico que Elena había encargado en absoluto secreto. El experto confirmaba sin ninguna duda la falsificación. La carta mensual de Elena, escrita con su letra temblorosa y emocional, explicaba la matemática brutal de aquel mes. Tenía que manipularme delante de los hijos. Tenía que hacerles creer que su trampa de la deuda estaba funcionando. Porque si hubiera destapado la falsificación, habrían pasado a un método más violento. ¿Qué es más duro de soportar, una esposa que te odia o una esposa que tiene que fingir que te odia para evitar que acabes en un juzgado o en un ataúd? La carta revelaba que, en secreto, ella había neutralizado la deuda pagando a Leona con un regalo privado que llevaba una cláusula letal de confidencialidad. Pero había una capa aún más profunda en aquella contrafalsificación. Elena no solo pagó el dinero. Obligó a Leona a firmar una confesión completa por escrito de la falsificación como condición para recibir los fondos. Sostuve aquella confesión entre mis manos, sintiendo el peso del control que Elena había acumulado mientras yo estaba demasiado ocupado temiendo a mi propia sombra. Comprendí que aquella manipulación también era la preparación para una futura batalla legal. Elena quería una casa llena de testigos de su propia crueldad pública para que los hijos jamás pudieran afirmar que ella y yo éramos cómplices ocultando bienes. Estaba construyendo una defensa judicial perfectamente preparada de su propio papel de villana. Les pagó con sangre para que no pidieran la mía, sacrificando mi dignidad para comprar mi seguridad. Sentí una oleada de angustia por la mujer que tuvo que sentarse frente a mí en la cena, viéndome desmoronarme mientras guardaba en su escritorio cerrado la prueba de mi inocencia. Pasé al archivador de 2013 y vi una pequeña bolsa de plástico grapada a la primera página. Contenía 2 pastillas blancas idénticas que supe de inmediato que nunca estuvieron destinadas a curarme. La bolsita crujió bajo mi pulgar, el sonido de una sentencia de muerte farmacéutica resonando en el pequeño estudio como el cascabel de una serpiente. Me quedé mirando las 2 pastillas blancas idénticas en su interior, sintiendo como una humedad fría se extendía por mi cuello. Recordé el año 2013 como un año de horizontes vibrantes y un zumbido constante y pesado dentro de mi cráneo. Mi presión arterial se había convertido en una bomba de relojería y el sonido de la sangre corriendo en mis oídos era una advertencia rítmica que yo no sabía interpretar. Reviví aquellas mañanas en la mesa del desayuno en Madison Park, con la cara ardiéndome y el corazón golpeando contra mis costillas, mientras Sloan Sterling me observaba con una sonrisa clínica y expectante. Era mi hijastra más joven, la misma a la que yo había leído cuentos. Y, sin embargo, se sentaba allí bebiendo su zumo de naranja como si estuviera esperando un gran final. Elena descartaba mi visión borrosa como quejas de viejo cada vez que los hijos estaban cerca,
con una voz cortante de indiferencia pública. No entiendo por qué siento que la cabeza me va a explotar, le había susurrado una vez en la cocina. Ella simplemente me dijo que me acostara y me quedara quieto. Descubrí que la verdad era mucho más siniestra que el simple envejecimiento. Sloan no actuaba por un impulso de codicia. Me estaba usando como caso de prueba para el método de las pastillas placebo, perfeccionando una forma de acelerar una herencia eliminando discretamente los obstáculos. ¿Alguna vez te has sentado frente a alguien a quien criaste, viéndole beber zumo de naranja mientras esperaba a que tu corazón fallara? El archivador contenía la prueba que nunca pedí, imágenes granuladas en blanco y negro de una cámara oculta mostrando a Sloan entrando en la cocina a medianoche. Su rostro iluminado por la luz del frigorífico mientras sustituía metódicamente mi lisinopril por aquellos placebos de sabor dulzón y clínico. Pero el horror venía acompañado de una revelación de amor descomunal. El siguiente conjunto de fotos mostraba a Elena entrando en esa misma cocina a las 3 de la madrugada, noche tras noche durante 8 largos meses. 8 meses. 240 noches. Una mujer sola en la oscuridad con un frasco de verdad. Casi podía oler el leve aroma de su café de las 3 de la mañana impregnado en las páginas amarillentas del archivador. Elena cambiaba cuidadosamente las pastillas de azúcar por medicación real que obtenía a través de una farmacia extranjera. Leí sus notas sobre el agotamiento profundo que soportaba, quedándose despierta hasta que la casa quedaba completamente en silencio solo para asegurarse de que mi corazón no se detuviera mientras dormía. Vi a mi hija intentar matarte 300 veces y 300 veces te elegí a ti, confesaba su carta. Cada pastilla que devolví a ese pastillero fue un minuto que le robé a la muerte. Para impedir que los hijos probaran un método más violento, Elena había dejado a propósito una entrada falsa en un diario donde se quejaba del deterioro de mi salud, haciéndoles creer que su sabotaje estaba funcionando. Estaba jugando una partida de mentira de alto riesgo con mi vida como si fuera la apuesta. La sensación fría del plástico del pastillero en las fotos parecía un peso fantasma en mis propias manos. Comprendí el enorme coste físico y emocional que debió de suponer para ella interpretar de día a la villana y de noche a mi ángel de la guarda. Pasé a la carpeta de 2014, pero lo primero que vi no fue una carta. Fue una pulsera de hospital con mi nombre, manchada con una sola gota de sangre seca. La pulsera estaba quebradiza y el plástico se rompió al tocarlo, igual que mi salud se había quebrado aquella fría mañana de febrero de 2014. Sostuve los restos irregulares en el silencio del estudio del santuario mientras el olor fantasma a antiséptico hospitalario me picaba en la nariz. Aquel día sigue siendo una astilla afilada en mi memoria. Estaba en la cocina de Madison Park, con la luz fría del invierno colándose por las ventanas, intentando servirme una simple taza de café. De pronto el mundo se torció. Un sabor metálico a cobre inundó mi boca, la señal inequívoca de un mini ictus. Miré impotente cómo el lado izquierdo de mi cuerpo se convertía en plomo. La taza de porcelana resbaló de mis dedos sin fuerza y se hizo añicos contra el suelo de piedra con un sonido como un disparo. Me derrumbé en una silla, arrastrando las palabras al intentar pedir ayuda. Elena estaba allí, de pie en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de piedra implacable. No corrió hacia mí. No gritó. Simplemente me miró y dijo que estaba ensuciando el suelo, con una voz seca como hojas de otoño. Recuerdo que la herida más profunda de aquella mañana no fue el ictus, sino el aislamiento de su mirada. Griffin apareció detrás de ella, aparentemente llamando al servicio de emergencias. Pero descubrí la verdad en la carpeta. Había retrasado la llamada a propósito durante 3 minutos, fingiendo estar atendiendo una crisis laboral mientras yo yacía allí muriéndome. Quería que esos segundos extra fueran el margen de mi fracaso. Leí la carta de febrero de 2014, con los dedos recorriendo la tinta corrida allí donde las lágrimas de Elena habían caído sobre la página 35 años después. Confesó que aquella mañana estuvo a punto de romper su tapadera, que cada instinto le gritaba que me abrazara. Pero había visto a Griffin entre las sombras del comedor con un cronómetro en la mano. Un cronómetro. Mi hijo estaba midiendo mi muerte como si fuera una carrera de 100 metros.
No esperaba a que los paramédicos me salvaran. Estaba cronometrando mi final para ver si el retraso era suficiente. Elena reveló que el ictus había ocurrido porque aquella noche no logró detectar un único cambio de pastillas. Estaba luchando contra las primeras fiebres devastadoras de su propio cáncer en fase 4 y había caído en un sueño profundo y agotado. Ese fue el día en que dejé de ser su madre y me convertí en su juez, escribió. ¿Cómo llora una mujer a unos hijos que siguen sentados a su mesa sabiendo que tiene que enviarlos al infierno para salvar a su marido? Era una elegía por los vivos. Comprendió entonces que sus hijos estaban más allá de la redención, sociópatas que veían a su padre como un evento cronometrado. La carta se convirtió en un plano frenético de los meses que siguieron. Comenzó sus tratamientos contra el cáncer en secreto ese mismo febrero, dándose cuenta de que su propio reloj avanzaba más deprisa que el mío. Necesitaba terminar el santuario, convertir esta isla en una fortaleza permanente antes de que sus fuerzas la abandonaran. Sentí el peso de su guerra oculta aplastándome. Mientras yo me recuperaba en una sala estéril, ella estaba luchando contra dos muertes distintas, la mía y la suya. Abrí la carpeta de octubre de 2017, esperando encontrar más de sus cartas protectoras, pero en lugar de eso hallé una citación judicial. Era gruesa y fría, un arma hecha de papel y tinta. Los hijos ni siquiera habían esperado a que ella muriera para enterrarme legalmente, lanzando un ataque que hacía que los intentos físicos contra mi vida parecieran misericordiosos. La citación judicial era gruesa, un arma de papel y tinta diseñada para arrebatarme mi nombre y mi libertad. Mientras Elena seguía luchando por sus últimos alientos, pasé aquellas hojas secas y quebradizas con una mano que temblaba por la mezcla de indignación y el amargor persistente en la parte de atrás de mi garganta. Era octubre de 2017. Recuerdo que la mansión de Madison Park parecía un campamento sitiado. Mis 4 hijastros, Griffin, Leona, Maddox y Sloan, habían presentado un frente unido solicitando que se me declarara legalmente incapacitado. Usaron mi mini-ictus anterior y mi decisión de apartarme de los círculos sociales como prueba de una demencia creciente. En su matemática depredadora, mi devoción a la cabecera de Elena no era más que la mente errante de un viejo senil. Descubrí una podredumbre aún más profunda en el archivador. Los hijos incluso habían intentado sobornar a la enfermera de cuidados paliativos de Elena para que declarara que yo era negligente y abusivo durante sus últimos días. La traición se sintió como una herida nueva. «Solo estamos haciendo esto por tu propia protección, Brooks», había dicho Griffin durante una de aquellas visitas montadas. «Ni siquiera recuerdas dónde dejas las llaves del coche». Yo lo miré a los ojos, con una voz tan firme como los puentes que solía inspeccionar, y le dije que no había perdido las llaves, sino que su madre había vendido la camioneta. ¿Alguna vez has visto a una mujer moribunda reunir la fuerza de un huracán solo para firmar un papel que salvara tu alma? El archivador contenía la transcripción de una declaración secreta que Elena dio desde la cama del hospital apenas 3 semanas antes de morir. En el silencio del estudio del santuario casi podía oler el fuerte aroma clínico del desinfectante hospitalario mientras leía sus palabras. Estaba consumida, con el cuerpo fallándole, pero su mente era la hoja más afilada de la sala. Le entregó al juez todo: las tarjetas SD de la escalera engrasada, los informes del mecánico sobre los conductos de freno cortados y los registros médicos de los cambios de pastillas placebo. No solo me defendió, los desmanteló por completo. «Mi marido es la estructura más estable de esta familia», había declarado con Alaric Prescott a su lado. «Mis hijos son quienes tienen la podredumbre en los cimientos». Incapacitado. Esa era la palabra que usaron. Pero era su codicia la que no tenía juicio. El juez desestimó el caso en una vista a puerta cerrada, dejando constancia de la actividad sospechosa de los demandantes. El testimonio de Elena fue su último acto como madre. Afirmó que los estaba protegiendo del crimen de destruir a un buen hombre, aunque yo lo vi por lo que realmente era, un golpe mortal a todas sus aspiraciones. La revelación me golpeó con una solemnidad profunda. Elena había usado sus últimos meses de agonía para asegurarse de que mi posición legal fuera absolutamente inquebrantable.
En el archivador revelaba que la batalla por la tutela fue exactamente el detonante que necesitaba para congelar legalmente los fondos fiduciarios de los hijos. Al demostrar su intento de fraude, inició una auditoría ética obligatoria que mantendría sus herencias atrapadas en trámites burocráticos durante años. Les había dejado el dinero, pero les había quitado la capacidad de tocarlo. Pasé a la última carpeta, marzo de 2021, y encontré una nota escrita a mano que decía simplemente: Brooks, te he dejado el arma. Ahora debes decidir si tienes el corazón para dispararla. La carpeta final era delgada, contenía solo una hoja de papel y una pequeña memoria USB negra, el instrumento de una venganza que no estaba seguro de querer reclamar. Rompí el sello de la carpeta de marzo de 2021 con una mano que por fin había dejado de temblar, sustituida por una determinación silenciosa y firme. Inserté la memoria en el portátil sobre el escritorio de caoba, y el suave zumbido del ordenador se sintió como el latido de la casa. Un archivo de vídeo estaba en la parte superior del directorio. Hice clic y de pronto, Elena estaba allí, vibrante y completa, grabada en un día normal apenas unas semanas antes del final. No era la matriarca fría ni la paciente moribunda. Era la mujer con la que me había casado, con los ojos brillantes de un amor que había pasado 35 años ocultando. Habló directamente a la cámara y me dijo que nunca había perdido el recuerdo de nosotros, ni por un solo segundo. Fue el giro definitivo de mi nueva realidad. El gran engaño no había sido solo un escudo legal, sino un sacrificio vivo. Volví mi atención a la última carta, la entrega número 420 de su vigilia silenciosa. Abandonó todas las defensas, derramando las razones de décadas de crueldad calculada. Me pidió perdón por los años de silencio que habían parecido una ejecución a cámara lenta. La memoria USB, explicó, era la llave maestra. Contenía los códigos de acceso a los fideicomisos congelados de los hijos y las pruebas recopiladas de sus crímenes, el sabotaje de la escalera, los frenos cortados, el cambio de pastillas. Sé libre, Brooks. Su firma firme parecía latir sobre la página. Yo construí los muros, pero tú decides quién puede cruzar la puerta. Te amé en cada silencio, en cada mirada fría y en cada carta que escondí del mundo. Las 420 cartas eran los ladrillos de una fortaleza en la que yo había vivido sin saberlo hasta que el techo quedó terminado. Me senté en el duro suelo de roble, apoyando la espalda contra el escritorio de caoba mientras la cálida luz dorada del amanecer de la isla empezaba a entrar en la habitación. El olor a papel viejo se mezclaba con el aire marino fresco que entraba por la ventana entreabierta. Libre. No de la casa. No de los hijos. Libre de la mentira. 35 años creyendo que yo era una carga, un mayordomo, un error. Todo se disolvió en una paz profunda que me llegó hasta los huesos. No había sido víctima de una esposa cruel. Había sido el tesoro protegido de una mujer brillante. No me dejaste, Elena, susurré a la luz de la mañana. Solo te adelantaste para terminar el puente. Comprendí entonces que al darme la llave maestra había realizado una última inversión de poder. Yo era ahora el único fideicomisario de la vida de los hijos. Tenía el poder de decidir si volverían a ver un solo centavo de la fortuna Sterling o si pasarían el resto de sus vidas respondiendo por la sangre que intentaron derramar. El peso de 3 décadas de confusión desapareció, sustituido por una serenidad tan absoluta que se sentía como un cimiento bajo mis piernas. El mundo estaba en silencio. El único sonido era el ritmo distante de las olas golpeando los acantilados. Cuando la luz tocó los archivadores, convirtiendo sus lomos blancos en un muro dorado, vi una pequeña luz roja parpadeando en el intercomunicador del estudio, una señal de la puerta principal que indicaba que alguien había cruzado el perímetro. El intercomunicador zumbó otra vez, una intrusión aguda en el primer momento de paz que había conocido en medio siglo. No respondí. En su lugar abrí el enlace del servidor externo que Elena me había dejado y observé a través de aquella ventana digital cómo los monstruos que yo había ayudado a criar comenzaban a despedazarse en Seattle. La luz azul parpadeante de la pantalla era la única iluminación del estudio oscuro. Mientras revisaba el archivo de sus movimientos recientes,
descubrí que los hermanos ya habían empezado a pelear por mis antiguos aposentos y la plata familiar incluso antes de que el testamento se secara. Su unidad era tan falsa como las lágrimas que habían derramado en el funeral. Abrí un archivo grabado en un exclusivo restaurante de carnes de Seattle apenas 4 días después de enterrar a Elena. En la pantalla parecía casi sentirse el olor de los puros caros. Griffin estaba ruidoso y fanfarrón, recostado con una copa de vino de $5.000. Brindaba por mi marcha mientras repartía llaves de un Lamborghini de $500.000 que había comprado a crédito. Espero que al viejo le guste el sabor de la sopa enlatada en ese basurero de isla, se burló Maddox mientras Leona brindaba por librarse por fin del peso muerto. Su codicia era un espectáculo, un banquete de buitres celebrando una presa que ni siquiera les pertenecía. Un Lamborghini, una apuesta millonaria, un brindis de $5.000, todo construido sobre la arena de la misericordia de una mujer moribunda. El vídeo cambió a varias semanas después, grabado por cámaras ocultas en la biblioteca de la mansión de Madison Park. La risa había desaparecido, sustituida por el parpadeo rojo de una crisis. Observé cómo el rostro de Griffin se volvía morado de rabia mientras Alaric Prescott les informaba por altavoz que sus principales cuentas fiduciarias habían sido señaladas para una auditoría ética. La celebración se transformó en pánico frenético. Maddox, perdiendo el control, lanzó un vaso de cristal contra la chimenea de piedra. Se hizo añicos con un estallido seco. Acababa de descubrir que su línea de crédito de $1 millón para Las Vegas había sido cancelada, mientras Sloan hiperventilaba al darse cuenta de que una estafa con criptomonedas había borrado el resto de sus ahorros líquidos. ¿Alguna vez has visto a un depredador darse cuenta de que ha sido él quien cayó en la trampa? Gritaban a Alaric exigiendo saber cómo su dinero podía estar sometido a una revisión ética. No entendían que Elena había construido una jaula con sus propios impulsos. «Mamá nunca haría esto», gritó Sloan desesperada, mirando alrededor como si buscara una salida. Ese inspector de puentes debió envenenarle la mente al final. Seguían sin ver la verdad. Se habían envenenado ellos mismos. Los registros digitales revelaban un último acto desesperado de cobardía. Griffin había intentado falsificar un codicilo al testamento apenas la semana anterior, intentando recuperar los bienes que Elena había puesto fuera de su alcance. Pero el sistema que Elena había creado era una trampa con un gatillo sensible. Detectó automáticamente la falsificación y lo denunció al comité ético antes de que siquiera pudiera guardarlo. Mientras el vídeo volvía a mostrar sus rostros arrogantes en el restaurante, apareció una nueva alerta en la pantalla, una señal GPS de una furgoneta de alquiler que acababa de salir del ferry a apenas 3 millas de mi puerta. Los buitres venían a la isla, pero ya no buscaban un festín. Venían a suplicar por sus vidas. El teléfono del escritorio empezó a vibrar, sacudiendo los archivadores como una campana de advertencia. No necesitaba contestar para saber que la calma de Orcas Island estaba a punto de romperse con el pulso frenético de 4 herederos desesperados. Pasé los dedos por el lomo frío del archivador de marzo de 2021 antes de levantar el auricular. La voz de Saskia llegó como un susurro áspero al otro lado, urgente. Confirmó lo que el GPS ya había insinuado. La furgoneta llevaba a Griffin, Leona, Maddox y Sloan. Parecían frenéticos y desaliñados en el muelle del ferry. Me dijo que parecían personas que habían dormido con sus trajes puestos, despojados de su antiguo brillo por la realidad de sus cuentas congeladas. Saskia me advirtió que no venían para una reunión emocional. Habían contratado a un cerrajero local y a un guardia de seguridad privado para entrar por la fuerza en lo que todavía creían que era una ruinosa casa en la isla. Una pequeña sonrisa de acero apareció en mis labios cuando mencionó al cerrajero. Descubrí que el hombre que habían contratado era en realidad el sobrino de Saskia, lo que significaba que yo conocería cada uno de sus torpes movimientos antes incluso de que tocaran la cerradura. «Déjalos venir, Saskia», dije con una voz tan firme como los muros de piedra que me rodeaban. Las puertas fueron construidas precisamente para este tipo de tormentas. Colgué y bebí un sorbo de mi té de menta, el calor contrastando con el mar gris y agitado visible desde la ventana del estudio.
Me moví con una calma que no había tenido en 40 años. Pasé de ser observador a convertirme en el arquitecto de su última lección. Usé la consola de mando de la finca para activar los protocolos de seguridad internos que Elena había diseñado con tanto cuidado, mientras el olor a ozono de los monitores llenaba la habitación. No preparé un arma. Preparé la verdad. Reuní las carpetas del seguro, las pruebas físicas de las escaleras engrasadas, las líneas de freno cortadas y las pastillas cambiadas, y las llevé abajo. Los hijos Sterling eran como aguas de inundación, ciegos, destructivos y siempre buscando la forma más fácil de ahogar cualquier cosa valiosa. Coloqué las carpetas cuidadosamente sobre la mesa del comedor, la superficie fría y lisa del cartón recordándome el peso que llevaban dentro. Coloqué las sillas de manera que yo quedara enmarcado por la enorme chimenea de piedra, asumiendo el papel de juez que Elena siempre supo que yo podía ser. Era hora de enseñarles lo que realmente significa una compensación adecuada. 45 años inspeccionando puentes me habían enseñado una cosa: una falla estructural no se puede ocultar para siempre. Desordenados, desesperados y endeudados. Las 3D de la caída de los Sterling estaban a punto de chocar contra lo único que no podían comprar ni intimidar: mi memoria. Mientras estaba sentado allí, la vibración de los gruesos muros de piedra anunció la llegada de la furgoneta. Revisé una última vez la cámara del bosque. Griffin lideraba el grupo, apretando contra el pecho un pesado tubo de documentos. Entonces comprendí que no solo venían a ocupar una casa. Habían falsificado una nueva escritura de la propiedad, un último escudo de papel contra su propia ruina. Observé los monitores mientras la furgoneta blanca giraba hacia Oahu Lane, levantando una nube de polvo como una señal de guerra que por fin llegaba a mi puerta. Me puse de pie, ajusté el cuello de la camisa y caminé hacia el porche para recibir la tormenta. No me escondí en las sombras. Salí al porche y me senté en la silla de mimbre de respaldo alto de Elena, dejando que el sol de la isla me diera en la cara mientras las puertas se abrían con un gemido como las fauces de una trampa. El crujido rítmico del mimbre bajo mi peso era el único sonido en la quietud repentina de la tarde. No tomé un arma ni un teléfono. En su lugar coloqué una pequeña mesa junto a mi silla con un solo vaso de agua y la memoria USB negra. Ya había cableado el porche para sonido y vídeo. Y mientras estaba allí sabía que cada palabra y cada movimiento se transmitían directamente al servidor legal de Alaric Prescott como una declaración en vivo imposible de borrar. Observé cómo la furgoneta blanca subía lentamente el camino de un cuarto de milla, su motor quejándose en la pendiente. Era la metáfora perfecta del apellido Sterling, esforzándose, sobrecalentándose y finalmente fallando contra unos cimientos que ya no podía dominar. Durante 45 años yo había sido la ayuda, el hombre que inspeccionaba los puentes mientras otros caminaban sobre ellos. Hoy era el único que realmente pertenecía a esta tierra. Igual que al inspeccionar un puente, me dije: esperas a que la tensión se rompa antes de declarar el fallo. Creen que vienen a casa, pero en realidad están entrando en un tribunal. Tomé un sorbo lento de agua fría, dejando que me estabilizara el pulso. A lo lejos podía ver la nube de polvo elevándose. Un sudario blanco para la vida que creían recuperar. Antes de revelar la verdad sobre el tubo de documentos que Griffin aprieta contra el pecho, ¿sigues conmigo? Elige a si crees que debería mostrarles misericordia o ve si debería dejar que las pruebas los destruyan, y añade una razón breve para que pueda ver tu punto de vista. Ten en cuenta que lo que sigue contiene detalles recreados con fines narrativos, aunque el mensaje central es lo que espero que permanezca contigo. La puerta de la furgoneta se abrió. El olor a miedo y comida rápida barata salió con ellos. Los Sterling habían llegado, emergiendo como actores de una tragedia barata. Sus trajes caros arrugados y manchados por el viaje. Griffin Sterling tomó la delantera, su rostro ya adquiriendo ese familiar tono rojo arrogante al verme sentado por encima de él. Apretaba el tubo de documentos como si fuera un cetro, con los nudillos blancos. Detrás, Leona y Maddox parecían fantasmas de lo que habían sido, mientras Sloan se quedaba un poco atrás con la mano aferrada a un pequeño spray de pimienta oculto. Venían preparados para una pelea,
pero no estaban preparados para el hombre que los esperaba. «Ya has tenido tus pequeñas vacaciones», ladró Griffin al detenerse al pie de las escaleras. «Ahora recoge tus cosas y lárgate de nuestra propiedad». Leona miró los terrenos perfectamente cuidados con una confusión que rápidamente se convirtió en codicia renovada. «Míralo», escupió con veneno. «Sentado como si fuera el rey de la isla. Es patético». No me levanté. Ni siquiera parpadeé. Griffin dio el primer paso hacia el porche, con los ojos clavados en la memoria USB sobre la mesa. Y por un segundo vi el instante exacto en que comprendió que no estaba mirando a una víctima, sino a un hombre que sostenía el detonador. No me levanté para recibirlos. Permanecí en la silla de Elena, viendo cómo el derecho arrogante se desangraba del rostro de Griffin al darse cuenta de que mi silencio era una fortaleza que no podía intimidar. Observé su zapato pulido tocar el primer escalón de piedra de mi santuario, el cuero arañado y cubierto de sal de su viaje desesperado. Maddox, siempre oportunista, percibió el cambio en el ambiente y empujó a Griffin para adelantarse. Ofreció una disculpa débil y desesperada, su rostro convertido en una máscara frenética de arrepentimiento fingido. «Brooks, papá, mira, las cosas se calentaron en la ciudad», balbuceó intentando abrazarme en un gesto de reconciliación tan vacío como su cuenta bancaria. «Solo queremos hablar de los verdaderos deseos de mamá». Intentó rodearme con los brazos, como si hubiera cámaras ocultas que necesitara engañar. Me aparté con la facilidad de un hombre acostumbrado a esquivar fallas estructurales. Maddox tropezó y al recuperar el equilibrio un pequeño grabador plateado cayó de su bolsillo y golpeó el porche. ¿Alguna vez has oído a un hombre pedir perdón con la boca mientras sus ojos calculan el valor del reloj que llevas en la muñeca? No respondí. Dejé que el sonido del Pacífico golpeando los acantilados llenara el silencio incómodo. Los otros hermanos permanecían detrás de él, divididos entre el desprecio por la cobardía de Maddox y el creciente terror ante mi compostura inquebrantable. «Podemos empezar de nuevo, ¿verdad?», suplicó Maddox con la voz quebrada. «Por la familia». Silencio. Era mi única arma y los estaba destrozando. Finalmente rompí el silencio no con palabras, sino tomando la memoria USB negra de la mesa. Me levanté lentamente con la calma de un hombre dueño de cada centímetro de aquel acantilado. «Todos ustedes», ordené con una voz baja cargada de una autoridad que jamás habían oído. Señalé la pesada puerta de roble y los conduje dentro. Cuando entramos al pasillo quedaron visiblemente desconcertados. Aquello no era la ruina que habían descrito a los abogados en Seattle. Era una finca impecable impregnada con el perfume característico de Elena, un fantasma floral que parecía burlarse de ellos. «¿Esa foto es de él del año pasado?», susurró Leona mirando las cientos de fotografías enmarcadas en las paredes. «¿Cuánto tiempo llevaba escondiendo este lugar?». Avanzaban respirando con dificultad, sudorosos, sus trajes caros pero arruinados ridículos frente a la devoción que Elena había dedicado durante toda su vida al hombre que ellos quisieron borrar. El olor salado de su fracaso parecía flotar en el aire como una niebla. Me detuve ante la puerta del estudio. La llave plateada se sentía fría y lisa en mi palma cuando giré la cerradura. El clic sonó como un disparo en el pasillo donde el futuro de mis hijos estaba a punto de morir. Abrí la puerta revelando el centro nervioso del plan de Elena. El estudio estaba exactamente como lo había dejado. 420 archivadores de verdad vigilando a 4 personas construidas sobre mentiras. Aquella habitación no guardaba solo carpetas. Guardaba los fantasmas de las noches en que mis hijos intentaron matarme. Y cuando encendí la luz esos fantasmas salieron por fin a la claridad. Les hice un gesto para que entraran. Avanzaron con cautela mientras su energía frenética se convertía en un miedo pesado y sofocante. Me senté tras el escritorio de caoba y la silla de cuero crujió cuando asumí el papel de juez que Elena siempre supo que podía ser. Señalé la pared de archivadores. «Creíste que la casa era la herencia, Griffin», dije. «Estas carpetas son su verdadero legado». Tomé las carpetas de pruebas y las coloqué sobre el escritorio una por una como si fueran cartas.
El sonido del papel deslizándose sobre la madera cortaba el silencio. Mis dedos rozaron la memoria USB negra recordándome el poder que ahora tenía. El giro los golpeó primero. Mostré archivos que no solo demostraban sus ataques contra mí, sino también pruebas de que conspiraban entre ellos para aumentar sus propias partes de la herencia. Maddox palideció al ver una transcripción donde Leona sugería eliminarlo si no dejaba de apostar su futuro. Se inclinaron sobre el escritorio mientras su arrogancia inicial se transformaba en un sudor frío. No era tinta. Era evidencia. El olor de mi propia muerte cercana encuadernado en cuero. Ese es el aceite que usé en 2010, susurró Maddox mirando una fotografía de alta resolución. ¿Cómo lo encontró? No respondí. Activé el monitor de la pared y la luz azul iluminó sus rostros pálidos. Reproduje el vídeo de Maddox lubricando la escalera, seguido del informe del mecánico sobre los frenos cortados y los resultados del laboratorio de las pastillas falsas de Sloan. ¿Ves sus caras? Esa es la expresión de 4 personas que acaban de darse cuenta de que pasaron 30 años cazando a un hombre que ya tenía las llaves de sus celdas. Cada intento de asesinato, abuso a anciano, falsificación tenía peso suficiente para enterrarlos. Les expliqué que Elena ya había registrado todo en un servidor legal marítimo. Si yo no introducía un código de seguridad cada 48 horas, las pruebas se enviarían automáticamente al fiscal del distrito. No quería solo el dinero, Sloan, dije mirándola temblar. Querías verme dejar de respirar. Luego miré a Griffin que aún sostenía el tubo de documentos. Le informé que la propiedad que intentaba reclamar estaba clasificada como santuario de conservación. Nunca podría venderse para desarrollo, por lo que su escritura falsificada no valía absolutamente nada aunque lograra expulsarme. Elena no era solo una directora ejecutiva, les dije con voz fría. Era una inspectora de puentes como yo. Encontró cada grieta en sus almas. Permanecieron en silencio paralizados mientras la realidad caía sobre ellos. Cerré la última carpeta y miré a Griffin, cuyo rostro pasó del rojo de la rabia al gris de un hombre que acaba de ver sonreír a su verdugo. El silencio del estudio ya no era paz. Era una horca. ¿Saben cuál es la carga estructural de una mentira?, pregunté. En el monitor un indicador azul mostraba la carga en directo de la memoria USB al servidor legal de Alaric. El estado de Washington llama a lo que hicieron intento de asesinato en primer grado, dije con calma. Yo lo llamo fracaso de carácter. El tubo de documentos cayó al suelo con un golpe hueco. Mamá no haría esto, balbuceó Griffin. No nos enviaría a prisión. No parpadee. Ella no quería verlos en jaulas, Griffin. Pero tampoco iba a permitir que siguieran siendo lo que son. Les revelé el primer golpe de su nueva realidad. Ya había usado la llave maestra para pagar sus deudas inmediatas. Ahora yo era su único acreedor. Poseía sus hipotecas, sus líneas de crédito y su propia existencia financiera. Ni siquiera tenían el lujo de declararse en bancarrota. Le debían la vida al hombre que intentaron borrar. $20 por hora. De un Lamborghini a una pala. Ese es hoy el tipo de cambio sterling. Coloqué sobre el escritorio el contrato de redención. Los términos eran absolutos. Griffin, te entregarás para cumplir una condena negociada de 4 años por sabotear los frenos. Trabajarás como asistente legal ayudando a presos indigentes. Maddox, trabajarás en las obras de construcción de la isla por el salario mínimo bajo pruebas estrictas de sobriedad. Leona y Sloan administrarán la granja y el futuro refugio. Vivirán en las casas de trabajadores al pie de la colina, sin sus diseñadores ni su estatus. Me miraban atónitos. Vinieron a quedarse con una casa y se iban con un trabajo. La misericordia es la carga más pesada que he tenido que llevar. Tomé un último sorbo del agua de la isla con sabor metálico. Si se desvían un solo paso, si veo una sola señal de su antigua codicia, retiraré la suspensión del envío legal. Enfrentarán 25 años o cadena perpetua.
Les revelé que los padres de Elena habían muerto en la pobreza porque ella había vaciado sus cuentas años antes para financiar este santuario. Sabía que la podredumbre venía de 2 generaciones atrás y la cortó de raíz. «Ganarás $20 la hora», repetí. «Sudarán. Sangrarán. Y me agradecerán la oportunidad de volver a ser humanos». Me miraron en total sumisión, el impacto de pasar de herederos a trabajadores hundiéndose en sus huesos. Empujé la memoria USB hacia el centro del escritorio. Aquella pequeña pieza de plástico negro parecía una granada con el seguro a medio sacar. Esperé a que uno de ellos rompiera el silencio. El reloj antiguo del estudio marcaba cada segundo como el final de su antigua vida. Sloan fue la primera en quebrarse. El sonido de sus tacones golpeando el suelo cuando cayó de rodillas fue lo más honesto que había oído en esta casa desde que el corazón de Elena se detuvo. Se derrumbó en un llanto histérico. «Yo no quería hacerlo», gritó entre sollozos agarrándose al borde del escritorio. «Griffin dijo que era la única forma de salvar nuestras acciones. Dijo que solo eras un obstáculo». Confesó que su proyecto de resort fallido la había dejado tan endeudada que el miedo a la pobreza había devorado su alma. La observé con una mezcla de lástima y distancia clínica. Detrás de ella Griffin, Maddox y Leona retrocedieron, no por traicionarme a mí sino por romper el muro de silencio familiar. «Mírate», escupió Griffin con desprecio. «Patética». Estábamos a punto de conseguir la escritura. Dejé que el silencio se alargara mientras la barra azul de carga en el monitor se completaba. ¿Alguna vez has visto a un rey darse cuenta de que su corona es de cartón mientras su reino arde? Griffin miró el monitor y luego el contrato. Maddox, sintiendo que la trampa se cerraba, reveló su propio seguro. Sacó su teléfono y explicó que llevaba meses grabando las confesiones privadas de Griffin sobre fraude y sabotaje de frenos, por si necesitaba ventaja. Los hermanos ya no eran una unidad. Eran un montón de madera seca y yo tenía la cerilla. Uno por uno comprendieron que la escritura falsificada no valía nada frente al peso de las carpetas que había puesto sobre la mesa. El bolígrafo, un simple bic de plástico, era en realidad la sentencia de muerte para las personas que habían sido. Griffin fue el último en ceder. Sus manos temblaban con una violencia visible mientras levantaba el bolígrafo para firmar el contrato de redención. Al firmar aceptaba una condena de 4 años de prisión por el sabotaje del camión, mientras sus hermanos quedaban ligados al trabajo en la isla. «Eres un monstruo, Brooks», escupió mientras la tinta raspaba con fuerza el papel grueso. «Peor que mamá». Sostuve su mirada con la calma de un hombre que ha visto fallar todos los puentes imaginables. «No, Griffin», respondí. «Yo solo soy el inspector y tus cimientos acaban de colapsar». Mientras cada uno añadía su firma, el sol comenzó a ponerse sobre el Pacífico, proyectando largas sombras púrpuras dentro del estudio. La jerarquía se había invertido para siempre. Les informé que sus teléfonos habían quedado bloqueados desde el momento en que cruzaron la puerta de la finca, una última capa de seguridad que Elena había exigido. Estaban completamente aislados del mundo y de los abogados que creían que los salvarían. La luz naranja y violeta del atardecer se reflejaba en los marcos de fotos de mi vida, una audiencia silenciosa para su caída. Me quedé en el porche mientras las 4 personas que había criado caminaban hacia las pequeñas cabañas de trabajadores en la oscuridad, con la primera escarcha del otoño empezando a morder el aire que ahora tendrían que ganarse. El invierno en Orcas Island no solo muerde la piel. Devora el ego, arrancando las etiquetas de diseñador hasta que lo único que queda es la verdad desnuda y temblorosa de la supervivencia. La primera mañana en las cabañas fue silenciosa, salvo por el sonido de una estufa de leña y la comprensión de que sus antiguas vidas habían desaparecido. Observé desde la casa principal cómo la escarcha de noviembre convertía el bosque verde en un cementerio plateado de esqueletos. Mis hijastros salieron de sus cabañas ya no vestidos con lana italiana o seda, sino con ropa de trabajo de lona gruesa y denim que había comprado en la ferretería de la isla. Ya había viajado al continente para donar sus armarios confiscados a una tienda de segunda mano,
asegurándome de que lo único que quedara de su antigua realeza corporativa fueran las ampollas que comenzaban a aparecer en sus manos suaves. Maddix y Leona fueron asignados a la obra bajo la mirada atenta del capataz de Saskia. Maddix, un hombre que antes movía fondos de inversión con un gesto del dedo, ahora tenía que retirar piedras del terreno para los cimientos del nuevo refugio en el barro helado. Podía ver el vapor salir de su aliento mientras luchaba con una carretilla oxidada. «Me están sangrando las manos, Brooks», gritó cuando me vio. «Esto es inhumano». No me moví. «El dolor es solo la forma que tiene tu cuerpo de recordarte que estás vivo. Sigue cavando, Maddix». El registro de trabajo era lo único que lo separaba de una acusación por delito grave y los dos lo sabíamos. $20 por hora. Maddix solía perder esa cantidad en el tiempo que tardaba en estornudar. Ahora la ganaba con el roce honesto de la piedra contra el acero. En la granja, Leona preparaba los invernaderos para el invierno, cargando sacos pesados de compost bajo un viento que olía a tierra húmeda y humo de leña. Sus primeros intentos de rebelión, tirar la pala y exigir un abogado, solo encontraron mi silencio de piedra. Griffin ya se había ido. 2 días antes había sido trasladado a una prisión estatal, y su ausencia colgaba sobre la finca como una advertencia que no necesitaba traducción. En diciembre, la lluvia helada se convirtió en una aguda aguanieve cristalina. Yo estaba sentado en el porche con un abrigo de lana pesado, sirviendo té caliente al fontanero de la isla y a 2 carpinteros. Hablábamos de puentes y de política local mientras mis hijastros comían su sopa de verduras en silencio, acurrucados en el barro como refugiados de un mundo que ya no reconocían. «Te vi tomando té con el fontanero, Brooks», siseó Leona al pasar con un cubo. «¿No tienes dignidad?» Tomé un sorbo lento del té caliente. «Ha construido más puentes de los que tú has visto en tu vida. Ahora mismo es el único en este patio con verdadero valor». Su arrogancia era una estructura con los cimientos fallidos, y el invierno de la isla era el terremoto que finalmente la derrumbaría. Observé el desgaste psicológico en sus hombros encorvados y en cómo dejaron de mirar el horizonte para mirar sus propios pies. Pero los viejos hábitos son una mala hierba resistente. Durante una inspección rutinaria de las cabañas encontré una botella de whisky caro escondida bajo una tabla suelta en la habitación de Maddix. Salí al patio y vertí el líquido ámbar sobre la nieve fresca, viendo cómo se congelaba formando una capa amarga de hielo. Levanté la mirada al cielo justo cuando el primer grito del viento invernal golpeó las ventanas. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. La nieve se acumulaba contra los cristales del estudio como una pared blanca que parecía la última página de sus antiguas vidas. Sloan ya no entraba al estudio con el sonido de tacones de una depredadora. Caminaba con el paso pesado y silencioso de alguien que llevaba semanas contando sus pecados en la oscuridad. La observé desde mi escritorio. Olía a lana húmeda y al jabón barato de las cabañas. Su piel había perdido el brillo de antes y sus manos estaban llenas de callos por el trabajo en el invernadero. Antes de sentarse vi tierra fresca en sus rodillas. Aquella misma mañana había descubierto que Sloan usaba su escaso tiempo libre para cuidar el jardín memorial de Elena en la niebla helada. Nadie se lo había ordenado. Era penitencia. Me senté en un rincón mientras cumplía su sesión obligatoria de terapia por videollamada. La luz azul del portátil iluminaba sus ojos enrojecidos mientras el Dr. Aris, un especialista de Seattle, comenzaba. «No intentaba matarlo», murmuró Sloan. «Solo necesitaba que el tiempo avanzara más rápido. El legado Sterling era todo». La voz del doctor contrastaba con el viento silbando en los aleros. «Estabas administrando un reloj de muerte, Sloan. Admite el término. Las disculpas son como los pilares de un puente. Si no están ancladas en la verdad, son basura cara esperando derrumbarse». Sloan se estremeció. Intentó culpar a Griffin y a la presión de su madre, pero el doctor no cedió. Por primera vez no tenía relaciones públicas detrás de las que esconderse. Cuando terminó la llamada, el silencio fue absoluto. Sloan lloró. No el llanto de quien ha sido descubierto, sino el de quien se siente vacío.
Brooks, recuerdo 1977, dijo al fin. Cuando arreglaste la muñeca de porcelana que Griffin rompió. No recuerdo la última vez que me sentí un ser humano en lugar de una accionista. Me miró directamente. No digo esto para que me dejes ir. Lo digo porque lo siento. Por las pastillas, por pensar que eras menos que nosotros porque trabajabas con tus manos. Fue la primera verdad que escuché de un hijo Sterling en décadas. Pero entonces su expresión cambió. Leona y Maddox no son como yo. Están planeando robar la memoria USB cuando llegue el deshielo de primavera. La vi marcharse hacia la nieve mientras su advertencia resonaba en el estudio como el primer crujido de una viga que empieza a fallar. Por primera vez sentí algo parecido a la esperanza. El deshielo comenzó con un sonido como un disparo cuando el hielo del estrecho se rompió, y la paciencia de los hermanos también. Observé por la cámara de obra como Maddox Sterling, un hombre que antes no habría arruinado un traje de $5,000 por salvar a su propia madre, se lanzaba al barro helado para evitar que un encofrado de cemento aplastara a un trabajador. El chico, Caleb, de 19 años, estaba atrapado bajo el barro pesado del deshielo. Maddox agarró una palanca y se lanzó contra la estructura que cedía. «No sueltes, Sterling», gritó el capataz. Maddox apretó los dientes. «Lo tengo. Trae el gato hidráulico». Cuando llegué, Caleb ya estaba libre y Maddox estaba sentado en el suelo cubierto de barro con un corte profundo en el brazo. «Buen trabajo, Maddox», le dije mientras el padre del chico le daba la mano. Aquella gratitud no era falsa ni comprada. Era real. Aquella noche Maddox llegó a su cabaña agotado. Miré por la ventana mientras sacaba la botella de bourbon escondida. Sus manos temblaban, pero se detuvo. «No necesito el fantasma de una botella para saber quién soy hoy», susurró antes de vaciar el whisky por el fregadero. Sin embargo, sacó del bolsillo una nota arrugada de Leona. Un plan para sabotear el servidor de seguridad esa misma noche. De repente sonó la alarma del sistema. La luz roja parpadeó en el patio. La paz del invierno había terminado. Observé a Leona en el jardín Victoria semanas después. Durante su intento de hackear el servidor, el sistema no mostró un error, sino un vídeo de Elena en sus últimos días. Aquella mirada silenciosa de su madre la rompió más que cualquier prisión. «No quería el dinero esa noche», me confesó. «Solo quería que dejara de mirarme así». Le asigné el jardín Victoria, nombrado por la madre de Elena, la mujer que había sembrado la codicia en la familia. Durante semanas la observé transformarse de depredadora en cuidadora. En mayo el jardín florecía. El aire olía a hojas de tomate y tierra húmeda. Leona recogía tomates violetas brillantes cuando me acerqué. «Sobrevivieron a la helada, Brooks», dijo. «Les diste una razón para quedarse», respondí. Me ofreció una cesta de verduras. «Toma, papá», dijo en voz baja. Era la primera vez que usaba esa palabra desde 1986. La tomé sintiendo que el puente entre nosotros dejaba de tambalearse. Al día siguiente tomé el ferry hacia la prisión Monroe. Griffin apareció con uniforme de preso. Sin trajes ni arrogancia parecía el niño al que enseñé a pescar. No sabía que yo había pagado su defensa legal en secreto. «¿Recuerdas el puente Skagit?», preguntó. «Tú sostenías la cinta métrica mientras yo revisaba los remaches», respondí. Griffin confesó que al leer las cartas de Elena había comprendido que él era el intruso en mi vida. Me dijo que había rastreado las cuentas offshore de sus abuelos y planeaba devolver el dinero al santuario. Cuando me fui lo vi mirar sus propias manos como un hombre que inspecciona sus propios cimientos. Ya no vi a un monstruo. Vi a un hombre que empezaba a reconstruirse. Meses después regresé a la isla y encontré una fila de coches subiendo el camino. El refugio Victoria's Haven abría sus puertas a sobrevivientes de violencia doméstica. Mis hijastros habían cumplido el contrato. Maddox supervisaba la nueva ala del edificio. Leona servía comida del jardín. Sloan gestionaba la logística con humildad. Todos trabajaban juntos.
Aquella tarde llevamos las cenizas de Elena al acantilado. Cada uno lanzó un puñado al viento. Entonces descubrí un último sobre escondido dentro de la urna. La carta número 421. Elena había creado un segundo fondo secreto para la rehabilitación de Griffin. Perdóname por el silencio, Brooks. Espero que la música de la isla lo compense. Sentí una ola final de perdón. Cuando volví a la casa, Griffin estaba esperándome con 2 tazas de café. Había cambiado legalmente su apellido. Ya no era Sterling. Era Griffin Brooks. Nos sentamos en silencio mirando el mar. Por primera vez no vi a un mayordomo ni a un inspector de puentes en mi reflejo. Vi a un padre. Más tarde Maya, mi nieta de 5 años, llegó corriendo con una caja de tierra del jardín de Elena en Seattle. Plantamos un huerto de manzanos Honeycrisp, uno por cada miembro de la familia. ¿Este árbol crecerá más alto que la casa, abuelo?, preguntó. Si cuidamos las raíces, crecerá más alto que cualquier secreto. Aquella tarde guardé la carta 421 en un archivador vacío junto a una foto de la familia trabajando en el huerto. No sentí rabia. Solo el suave clic de un inspector de puentes que finalmente ve que la estructura resiste. La inspección terminó, Elena, susurré. El puente sigue en pie. Esa noche cenamos todos juntos bajo las estrellas. Sin herederos desesperados, sin matriarcas frías, sin mayordomos invisibles. Solo una familia que había sobrevivido a su propia guerra. Cuando me levanté y caminé hacia el borde del acantilado, escuché el faro llamado La Luz de Elena iluminar el mar. Comprendí que durante décadas aquella luz había estado guiándome a casa. Ya no esperaba un ferry. Ya estaba exactamente donde debía estar. Mirando atrás comprendí que mi mayor error no fue la traición que sufrí, sino el silencio que cargué durante tantos años. Nunca dejes que el silencio sustituya a la verdad. La venganza puede comenzar una historia, pero solo la responsabilidad y la redención pueden reconstruir una familia. Si hoy pudiera hablar con mi yo más joven le diría, no esperes décadas para hacer las preguntas difíciles y nunca asumas lo peor de las personas que amas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te encontraste en una situación como la de Brooks, enfrentando traición y decisiones imposibles, ¿qué habrías hecho tú? Tu opinión importa, así que puedes compartirla en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte para no perderte las próximas. Ten en cuenta que, aunque esta narración se inspira en temas sociales reales, algunos elementos han sido dramatizados con fines narrativos. Si este tipo de contenido no es para ti, está bien. Puede que haya otros vídeos aquí que encajen mejor con tus intereses.